Hace unas semanas tuve la oportunidad de escuchar una charla en Instagram entre dos psicólogos autistas, hablando sobre la relación que existe entre el trauma y el autismo. Un tema que me parece interesante por experiencia personal, del cual también hablo aquí en mi podcast, en el episodio número 34, en donde explico qué tipos de trauma existen y el impacto que generan en la vida de las personas. Así como también comparto acerca de la similitud que hay entre las zonas cerebrales que comúnmente se ven impactadas tanto en una persona autista como en una persona con estrés postraumático y que muchas veces están relacionadas una con la otra. Durante esa charla escuché algo que me movió mucho internamente. Empaticé cañón con las historias que compartieron ambos psicólogos, al grado de que en ese momento surgieron en mí emociones que no sabía que aún estaban ahí, hasta cierto punto reprimidas e invalidadas, pero no por voluntad propia, sino por desconocimiento, me atrevería a decir. Y es sobre eso de lo que quiero hablar hoy en este episodio, porque me pareció importante explicar de qué manera algunas personas atravesamos ciertas situaciones que sin darnos cuenta se salen de nuestro control y no sabemos ni siquiera por qué. No entendemos el porqué de nuestro comportamiento o de nuestra reacción. Y muchas veces actuamos en piloto automático haciendo lo que creemos que tenemos que hacer o que quizá los demás esperan que hagamos. Sin embargo, nuestro actuar o nuestra respuesta puede estar siendo dirigida por un trauma no reconocido o por una cuestión de desconexión con nuestras emociones. Y si bien nos va, años después logramos entenderlo, conforme vamos desarrollando mucho más nuestra capacidad introspectiva y conforme aprendemos herramientas de autoconocimiento para autocuestionarnos, autoobservarnos y herramientas para reconectar con nuestras emociones. Y creo que este es el caso de muchos autistas que hemos recibido nuestro diagnóstico en la adultez, motivo por el cual hemos podido tomar conciencia de muchas situaciones en nuestro pasado que anteriormente no entendimos y que a partir de ir conociendo y reafirmando nuestra verdadera identidad, una identidad neurodivergente, es que hemos podido entender el porqué de tantas cosas. Y sé que si no nos damos la oportunidad de externarlo y compartirlo, es probable que el resto de las personas no se enteren de cómo procesamos, o más bien cómo no procesamos inmediatamente algunas cosas por las cuales hemos sido juzgados y por lo cual también el enmascaramiento y el aislamiento han sido a veces la mejor opción para sobrevivir y poder relacionarnos. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento?
cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don. ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía. Déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Primero que nada, quiero dejar en claro que si bien lo que voy a compartir es desde una mirada autista, dado que es mi experiencia personal, no quisiera generalizar y decir que esto le ocurre a todos los autistas, ni tampoco insinuar que si no eres autista o una persona neurodivergente no puedas experimentar una situación así. Creo que el impacto del trauma y sus consecuencias van a depender total y absolutamente de cada persona, de su percepción cognitiva de las cosas, de la autopercepción que tenga de sí mismo, es decir, de su nivel de autoestima, también de su tipo de perfil sensorial, que va más allá de la vista, el olfato, el oído, el gusto, el tacto. Incluye también la propiocepción y la interocepción, que es la conciencia tanto de las partes internas como externas de nuestro cuerpo. De todo esto hablo en el episodio número 20. Y también va a depender de el nivel de madurez emocional y el nivel de conciencia de cada persona. ¿A qué voy con esto? Brevemente quiero recordarte, en caso de que no hayas escuchado el episodio número 34, que existen dos tipos de trauma: el trauma simple y el trauma complejo, o también conocido como trauma de desarrollo. El trauma simple se refiere a un evento en particular, aislado, el cual genera un impacto muy fuerte en una persona, llámese un desastre natural, un accidente, una violación o abuso sexual muy puntual. Y por otro lado, el trauma complejo o trauma de desarrollo, como su nombre lo dice, se va desarrollando de poco en poco, generalmente durante o desde la infancia. Aparentemente sin ser algo tan impactante, pero que dependiendo de cómo lo haya tomado, es decir, cómo lo haya percibido cada persona, esto pudo haberse ido convirtiendo con el paso del tiempo en una experiencia traumática, condicionante para la persona. Ejemplo de esto pudieran ser algunas frases o etiquetas que devalúan a la persona, lenguaje ofensivo, falta de apoyo y de contención emocional en la infancia, principalmente, invalidación de su experiencia de vida, falta de reconocimiento ante sus logros, la no satisfacción de sus necesidades básicas, entre otros. Durante esta charla en cuestión, a la que me refiero de Instagram, el psicólogo Ernesto Reaño explicó el ejemplo de un niño pequeño, el cual pudiera tener un perfil sensorial hipersensible, desconocido e ignorado por sus padres o cuidadores primarios, al cual, como ejemplo, le ponen un color en las paredes de su habitación
y que esto le pudiera resultar molesto o impactante para su vista, para su visión. O bien una textura en la ropa o en las sábanas desagradable para su piel, o una textura en el piso, ya sea una alfombra, un tapete, no sé, que le lastime sus pies o rodillas cuando camina o gatea, etcétera. Y explicaba cómo algo tan aparentemente sin importancia pudiera llegar a afectar el vínculo entre el bebé y sus cuidadores, ocasionando un tipo de apego inseguro percibido así por el niño, el cual no entiende el por qué las figuras de protección, que suelen ser papá y mamá, de alguna manera lo están afectando, ¿no? Lo lastiman inconscientemente y obviamente no a propósito, pero que de alguna manera no están atendiendo sus necesidades básicas. Y no se fijan que el niño llora o se queja o está de mal humor por alguna razón y no le dan la importancia debida, pudiendo ser uno de los motivos, pues su percepción sensorial, ¿no? Su hipersensibilidad sensorial. Este caso tan simple y quizá increíble para algunos pudiera ser un motivo de que se genere un trauma de desarrollo. Ahora bien, una de las psicólogas comentaba acerca de que en su pasado, cada vez que una persona cercana fallecía, ella solía tener cierto tipo de comportamiento que incluso ella misma no entendía y que al no mostrar un comportamiento esperado ante los demás, no demostrando mucho sus sentimientos, pues en ocasiones solía ser juzgada al respecto, porque normalmente en la sociedad se espera ver eh, tristeza, aflicción por parte de alguien, ¿no? Creemos que eso es sinónimo de que la persona que falleció te importaba. Y comentaba ella que a partir de que recibió su diagnóstico de autismo, por supuesto en la adultez, ella, al igual que yo y que muchos otros autistas, comenzó a conocerse realmente, a validar su personalidad, a entender su comportamiento, a aprender a poner límites, a darse un espacio seguro para introspectar y para conectar un poco más con sus emociones. Fue gracias a ello que recientemente, al enterarse del fallecimiento de una persona cercana, tuvo la oportunidad de, ahora sí, de observarse y ver cómo de primera instancia comenzó a comportarse como anteriormente siempre lo había hecho, sin demostrar muchas emociones, ni cambiar mucho sus rutinas. Empezó a observar cómo sus demás seres queridos lloraban y se comportaban de cierta manera. Y fue ahí cuando decidió darse la oportunidad de hablar con su pareja y pedirle que la apoyara cuidando a sus hijos para que ella pudiera tener un momento de solitud y de respectiva introspección. Comenta que se permitió acomodarse en una habitación, bajó las persianas para evitar que entrara mucha luz, adecuó su espacio y en esa experiencia de autoobservación, de estar consigo misma, pudo tomar conciencia de cómo había sido su comportamiento en el pasado cada vez que ocurría algo así, que había un fallecimiento de un ser querido, y se dio cuenta de lo desconectada que había estado con respecto a lo que sentía en momentos como ese. Y por supuesto, esta vez se permitió sentir lo que surgió en ese momento, no solo por el hecho del fallecimiento de su ser querido, sino todo lo que no se había permitido sentir durante tantos años. No por querer evitarlo o rechazarlo, sino porque no entendía lo que pasaba en su interior. Me identifiqué muchísimo, honestamente, con su experiencia. Ella no le puso nombre a esto, pero pienso que tiene que ver mucho con el rasgo de la lexitimia, del cual hablo extensamente en el episodio número 23.
y que se refiere a la dificultad que llegamos a tener muchas personas, no solo autistas, pero sí es un rasgo muy típico que nos acompaña a muchos autistas, la dificultad para reconocer y entender nuestras propias emociones y sobre todo para expresarlas con palabras. Admito que durante gran parte de mi vida esto me afectó muchísimo y sé que culpé a muchas personas a mi alrededor, entre ellos a mi familia, por supuesto, y a mis exparejas, porque si de por sí a todos se nos dificulta cuando somos niños explicar lo que nos pasa, cómo nos sentimos, porque generalmente no es algo que nos enseñan en casa. Ahora, siendo autista, experimentando las emociones con sobreexcitabilidad, pues la experiencia es mucho más intensa, me atrevo a decir, y al no poder externarla, se convierte en algo muy frustrante. Y esa frustración, al ser también demasiado intensa, pues culmina en enojo y mucha culpa, principalmente hacia uno mismo. Al escuchar esta historia, pude recordar que hace algunos años, 15 años, para ser más exacta, yo me encontraba trabajando en la Ciudad de México, tenía pareja en ese entonces, y durante un fin de semana, un sábado, me enteré que mi abuelita, la mamá de mi mamá, falleció, que fue mi madrina desde nacimiento, de bautizo, de primera y segunda comunión y confirmación en la iglesia. Y además, básicamente crecí muy cercana a ella, desde muy pequeñita, aunque no con mucha demostración de afecto, hasta donde recuerdo, y honestamente me arrepiento, pero intento no culparme más a partir de que entendí que siempre tuve cierta dificultad para conectar con mis emociones adecuadamente y para externar mis sentimientos. Hacía ya algunos años que no convivía mucho con mi abuelita, porque tras haber fallecido mi abuelo cuando yo estaba en la primaria, unos años después, ella se mudó de la ciudad con una de mis tías y yo también me estuve moviendo por la universidad y después por mis trabajos, en fin. El tema es que yo me enteré un sábado por la tarde de su fallecimiento. Ella estaba en casa de otro tío, uno de sus hijos, y recuerdo que esa experiencia fue interesante, fue impactante. Sin embargo, recuerdo perfectamente, yo andaba con el que era mi novio en un camión, en un autobús de pasajeros, en la calle, transitando normal, y recibí una llamada, no me acuerdo si por parte de mi mamá, creo que sí, pues informándome de esta situación. Y recuerdo haberlo tomado pues muy tranquilamente. O sea, sí fue impactante, pero de esas veces en que es como un shock en donde entra como el piloto automático. Yo en ese momento, o sea, sí entré tal cual como que en shock, pero no conecté con ninguna emoción. Y recuerdo que llegando a casa compré porque dije, bueno, pues, ¿qué es lo? O sea, en mi cabeza surgió como este diálogo interior de, pues, ¿qué se supone que debo de hacer? ¿No? Y dije, pues es mi abuelita, pues sí es la mamá de mi mamá, pues es todos, o sea, supe que muchos de mis tíos y familiares cercanos iban a viajar, ¿no? Para esa ciudad, para, pues, para el velorio, etcétera, ¿no? Incluidos, obviamente, mi mamá, mi hermana, mi cuñado, todos. Y pues yo estaba en otra ciudad. Y pues por lógica dije, pues tengo que comprar pues un vuelo de avión. Pero yo seguía sin conectar con ninguna emoción. O sea, lo tomé como muy, pues como muy ecuánime, pero honestamente también sentí como que lo tomé como con mucha frialdad. Yo lo vi en ese momento como con mucha madurez, según yo.
Recuerdo que el que era mi novio ni siquiera, pues tampoco, implicaba un gasto, obviamente, ¿no? Económico, y ni siquiera se ofreció a acompañarme, que luego también yo me cuestioné como, ¿por qué? Hasta lo llegué a juzgar porque dije, pues que no se supone que si es mi novio, pues debería acompañarme, porque pues falleció mi abuelita y tal, ¿no? Pero dije, bueno, pues también el tema económico, eh, pues es una limitación, ¿no? Y yo no le pedí que fuera conmigo, y él siento que no se ofreció porque definitivamente me vio como muy entera, como muy, o sea, nada afectada. Yo no me mostré para nada afectada, yo estaba como, en serio, estaba como en piloto automático. Hoy puedo verlo, me puedo ver en retrospectiva. El caso es que yo, pues tomé un avión por la tarde, no es cierto, en la madrugada tomé el avión, porque fue en la madrugada del domingo, y viajé, ¿no? A esta ciudad donde estaban todos mis familiares, donde estaban velándola, y estuve solo un par de horas, recuerdo, ni siquiera llegué a ir a casa de mi tío, supongo que después del velorio y todo eso, todos se fueron a casa de mi. Ya después me enteré que se iban a ir, o sea, la iban a cremar a mi abuelita y la iban a llevar a la ciudad donde vivía mi mamá, donde estaba mi hermana y otros familiares, que fue pues la ciudad en donde vivió gran parte de su vida mi abuelita y donde estaba enterrado también mi abuelito, ¿no? En el panteón. Entonces, pero yo no recuerdo o sea, me dediqué a ver como los horarios de los vuelos para regresarme el mismo domingo, porque al siguiente, o sea, yo en mi cabeza tenía como, o sea, mi rutina de semana, de fin de semana, y decía, bueno, el lunes, o sea, pues toca trabajar, ir a la oficina en la mañana temprano. Y en base a eso yo creo compré mi vuelo de regreso en la nochecita y regresé a la Ciudad de México pues en la noche y ya para dormir y al otro día me levanté temprano y me fui a trabajar a la oficina tranquilamente. Y me enteré después que pues se iban a ir toda mi familia a mi ciudad de origen, ¿no? Todos juntos. El caso es que yo llegué el lunes por la mañana a la oficina y no sé cómo por qué salió la plática con mi jefe, que era una persona bastante, pues había mucha confianza, una persona muy humana, muy con apertura, ¿no? A hablar de ese tipo de temas. Yo le conté que, pues, que el fin de semana, o sea, que el domingo en la mañana tomé un vuelo muy, muy temprano en la madrugada, fui allá al velorio de mi abuelita y pues en la tarde noche me regresé y pues ya estaba yo ahí, me presenté a la oficina. Y recuerdo que mi jefe se me quedó viendo como, wow, así como de, no invente, me hablaba de usted. Y me dijo, oiga, pues me hubiera avisado, o sea, y se hubiera tomado unos días para estar con su mamá, con su familia, ¿no? Ante esta situación, ¿no? Y yo me acuerdo que me quedé así como, o sea, como que no, a partir de ahí como que me empezó a caer el 20, como decimos acá en México, o sea, como que empecé a entrar en razón y en el transcurso de, supongo que ya me regresé a mi lugar, a mi escritorio y estuve trabajando, pero en ese par de horas, toda la tarde, como que me empezó a entrar, o sea, caí en cuenta de lo que estaba pasando y, y yo misma me dije, o sea, güey, falleció mi abuela, la mamá de mi mamá, con quien crecí o sea, desde chiquita fue, o sea, no recuerdo, nunca, no recuerdo haber sido como muy expresiva. Siempre fui muy sensible yo, pero expresiva con los demás, la verdad, pues se me dificultaba. Y con mi abuelita, a pesar de que no, siento que no fui tan expresiva, o sea, sí la consideré siempre y hasta ahora lo sigo haciendo como alguien pues muy importante en mi vida. O sea, yo desde muy chiquita, o sea, crecí, mis abuelitos vivían al lado de mi casa, muy curiosamente. Crecí hasta toda la primaria con mis abuelos al lado y era una convivencia pues diaria, muy frecuente. Y repito, mi abuelita era, o sea, mis abuelos eran
pues mis padrinos, mi abuelita, pues ya una vez que falleció mi abuelo, pues ella siguió siendo mi madrina de todas las cosas. Hasta en la universidad, en mi graduación también estuvo presente. Y fue ahí cuando como que me cayó el 20 y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, más bien, ¿qué hice? O sea, ¿qué no hice o qué hice? Dije, toda mi familia, o sea, viajó junta, se fueron, o sea, siguieron todos esos días pues juntos, ¿no? Viendo y acompañando, pues en este caso a mi mamá, ¿no? En el duelo. Y, y yo fui la única que me regresé. Incluso yo estaba viviendo con una tía, que es prima de mi mamá y obviamente pues también muy allegada a mi abuelita. Y ella y su mamá, una tía abuela, viajaron también. Y yo fui la que me regresé a Ciudad de México. Ellas se fueron también, viajaron con toda la familia hasta que fuera lo del entierro y tal. Y toda esa semana estuve como que en shock todavía, como que no me caía el 20, como que no terminaba de cuadrar lo que estaba pasando. Y recuerdo que ese fin de semana siguiente andaba con mi novio paseando por la ciudad y nos topamos con una catedral, una iglesia. Y entré yo sola un momento, pero ya estando ahí, como que, o sea, pues yo creo que fue entre culpa, arrepentimiento, no, no sé, o sea, me empezaron a invadir como muchas emociones, pensamientos, y, y empecé a llorar un poco, digo un poco porque, o sea, sí tenía como que sí intentaba conectar mi parte genuina con esas emociones de tristeza, el llanto, pero por lo mismo que me había mostrado, ya había pasado una semana, o sea, yo estaba como muy ecuánime, sin ninguna afectación, y admito que hasta me dio como un poco de vergüenza con mi novio, porque dije, o sea, no me puedo quebrar ahorita, o sea, si ya pasó esto, o sea, si ya tiene varios días esto, o sea, ni siquiera, o sea, si me hubiera quebrado en el momento. Dije, ahorita pues como que ya qué, o sea, no, pues no puedo hacer nada y pues bueno, acepto la muerte de mi abuelita y pues no pasa nada, pues ya qué, ¿no? Es como, ya no está en mis manos. Y tampoco me permití como conectar mucho, fue nada más como un ratito y no quise como, pues, agüitarle, echarle a perder la tarde. El domingo, era, no me acuerdo, sábado o domingo, andábamos pues paseando, ¿no? Mi novio y yo, y dije, pues no me voy a poner aquí de sentimental, y ya, pasó. No recuerdo honestamente tiempo después, pero básicamente no conecté mucho con mis emociones, pero al menos sí un poco más de lo que fue el día que viajé, ¿no? Y bueno, continuando con la charla en cuestión de Instagram, otro de los psicólogos compartió también una experiencia un poco similar con la que también resoné muchísimo. Compartió que cuando falleció su mamá, bueno, días previos a su fallecimiento, tuvo una cuestión que la llevó pues a estar hospitalizada y ya no salió del hospital y pues obviamente falleció. Pero en esa semana le pasó algo similar, también estuvo como, no lo mencionó así, no salieron de su boca esas palabras, pero yo así lo interpreto en base a la experiencia que yo tuve con mi abuelita. Entró también como en shock y como que se activó su piloto automático porque sabiendo que su mamá estaba en el hospital, pues ya digamos desahuciada, él siguió haciendo su rutina normal, trabajando y cumpliendo con horarios, etcétera, etcétera. Y tras el fallecimiento, después de que pasó esa situación, más o menos se permitió como conectar con sus emociones y se dio cuenta, al igual que yo, como que le cayó el 20 de lo que había pasado, de cómo estuvo pues desconectado por un tiempo, por un par de días o semanas, no lo recuerdo. Y bueno, finalmente puedo decir que ambas historias compartidas por estos psicólogos durante esta charla me ayudaron a
recordar y a darme cuenta a su vez de cómo ha sido mi vida, cómo he procesado las diversas situaciones difíciles, o más bien he podido ver cómo no he podido procesar y he cargado durante mucho tiempo con esas cuestiones que también hasta cierto punto pudieran considerarse como traumáticas. Y cuando falleció mi abuelito, que fue cuando yo estaba mucho más pequeña, a los 9, casi 10 años de edad en la primaria, tampoco recuerdo mucho, solo recuerdo que no pude procesar, no entendí su muerte y supongo que al igual que a muchos niños, únicamente se me ha de haber dicho que pues mi abuelito ya estaba en el cielo y todas estas cuestiones también por parte de la religión, ¿no? Que nos dicen a muchos, pero tanto fue así que durante pues, muchísimos años no pude aceptar y procesar la muerte de mi abuelito. Incluso me atrevería a decir que, al igual que pasa con muchos otros niños, lo tomé o mi subconsciente lo interpretó como, o sea, vaya, contribuyó a una herida de abandono. Y no fue sino hasta hace año y medio, 2 años, que hice un curso en el cual uno de los ejercicios era precisamente conectar con la intuición y también permitirte liberar llanto, propiciar el llanto para permitir salir todo lo que quizá en algún momento de la vida no me había permitido llorar, ¿no? Y fue muy claro cómo llegaron a mí las imágenes, tanto de mi abuelito como de mi abuelita, y fue ahí cuando me permití sentir, conectar un poco más con esas emociones, con un duelo que traje cargando durante muchos años. Si bien el de mi abuelita fue hace 15 años, pues el de mi abuelito fue hace 30 y tantos años y no lo había podido procesar correctamente. Y a veces no nos percatamos de que situaciones como estas, duelos no procesados, pueden convertirse incluso en experiencias traumáticas y contribuir de cierta manera a generarnos un estrés postraumático, no por el, bueno, sí por el impacto, pero creo que por el nivel de confusión, por el hecho de no poder procesar, no poder entender la situación en sí y tampoco entender qué es lo que está pasando en nuestro interior, qué emociones están presentes. Y como lo dije al principio de este episodio, no me atrevería a decir que este tipo de experiencias es únicamente algo que experimentamos los autistas o personas neurodivergentes. No puedo asegurarlo, pero creo que la relación entre un problema de alexitimia para reconocer las emociones propias y poder expresarlas, aunado a situaciones que a veces no entendemos, sobre todo cuando ocurren en la infancia y que no tenemos el apoyo o la guía o no se nos explica bien, no tenemos claridad, aunado a muchas otras experiencias que pueden ser también traumas sobre todo traumas de desarrollo, que como ya lo dije, puede ser desde lo más aparentemente absurdo, ¿no? De un trauma de desarrollo se puede crear o generar por una cuestión sensorial. Y eso es creo que lo que marca la diferencia entre las personas autistas y el resto de la sociedad, que creo que puede llegar a ser más intenso, más fuerte, más confuso y por lo tanto pues tener muchas consecuencias a nivel de salud mental, salud emocional y salud física, cuando digamos que en tu mochila traes cargando pues todo el paquete o todo el combo completo, ¿no? El estrés postraumático de traumas simples, traumas de desarrollo,
aunado a cuestiones como en este caso la lexitimia, porque no entiendes nada, estás en confusión, vives tus emociones, experimentas tus emociones con mucha intensidad, pero no las entiendes y tampoco las puedes expresar, y de tan grande que es ese impacto, a veces lo que suele hacer, ¿no?, el sistema nervioso, pues es que se desconecta, ¿no? La mente entra en un estado de congelación o de huida, que es ahí cuando surgen también los trastornos disociativos, ¿no? O temas como la despersonalización, la desrealización, la amnesia disociativa, trastornos incluso de identidad disociativa, etcétera, etcétera. Y creo que todos estos temas son de vital importancia, principalmente para quienes son psicólogos, terapeutas, psiquiatras, y que quieren apoyar a, pues a cualquier persona, pero sobre todo si el paciente o el consultante es una persona neurodivergente, y quizá me atrevería a decir que principalmente autista por nuestra manera de pensar, de percibir las cosas. Y quería compartirlo desde mi propia experiencia, aunado a que converge con la experiencia también de vida de estas otras dos personas en cuestión, que son psicólogos y que son autistas también, porque incluso ellos mismos lo mencionaban. Es importante que los profesionales de la salud mental estén muy bien, pues capacitados, muy relacionados con lo que son las neurodivergencias, para poder entender y ayudar a muchas personas neurodivergentes. Y qué mejor que pudiera haber muchos más psicólogos, terapeutas, psiquiatras que también sean además personas neurodivergentes, principalmente autistas, para poder ayudar a otros autistas, porque a veces suele ser complicado, y también lo digo por experiencia personal, suele ser muy desmotivante, frustrante y desesperante caer en manos de un psicólogo que no tiene idea de cómo experimentas la vida, cómo experimentas tus emociones, que no es consciente de rasgos como estos, como la lexitimia, de que hay algo que necesitas liberar de alguna manera, pero no sabes ni cómo, porque se te dificulta ponerlo en palabras. En fin, son temas que me parece muy importante que se conozcan. Sería genial, ¿no?, que muchos psicólogos tuvieran todo esto presente, pero lo comparto en este podcast con la intención de que personas que no son psicólogos, que no son terapeutas, y que incluso son padres de familia, padres incluso de niñas neurodivergentes, niñas autistas, puedan entender un poquito de cómo una persona así puede procesar las cosas, o tener más bien la dificultad para poder procesar las cosas, como muchas veces creemos que todos tenemos esa capacidad, y no siempre es así. Y la intención de esto es poner esta información allá afuera para que podamos hacer conciencia, y en la medida de lo posible pues estudiar un poquito más, investigar un poquito más, escuchar más voces autistas, como lo he dicho desde hace mucho, para poder ayudar a generaciones más jóvenes en cuestiones como estas, y evitar juzgar a las personas cuando tienen un comportamiento que aparentemente pues no es el típico o no es lo esperado, y más bien darse la oportunidad de observar y de ver todo lo que posiblemente esté pasando dentro de esa persona para poder ayudarla. Espero que la información que comparto en este episodio pueda ser de utilidad tanto para las mismas personas autistas que no tengan hasta ahora consciente o no hayan podido escuchar a otras personas autistas con respecto a cómo procesan ese tipo de situaciones, los duelos,
y ojalá que esto les ayude a generar mayor capacidad introspectiva, autoconocimiento y sobre todo para que dejen de culparse, lo digo por experiencia personal, por su forma de actuar, de comportarse, de reaccionar ante ciertas situaciones que generalmente pueden llegar a ser juzgadas, criticadas por las personas que tenemos a nuestro alrededor. Comparto mis experiencias y que honestamente a veces se me dificulta ponerlas en palabras, pero intento hacer mi máximo esfuerzo para, para ayudar a otros y también para que personas que no son autistas, que tienen la intención de apoyar a alguien así, pues puedan entender un poquito sobre cómo es este proceso interno que tenemos los autistas y puedan ser también, generar mayor empatía y puedan ser también más tolerantes quizá ante ciertas situaciones y que sepan que nos vendría muy bien a los autistas tener una mayor explicación de las cosas y sobre todo de temas tan intensos e importantes como lo es el fallecimiento de un ser querido. En general no voy a decir que solamente a los autistas, a todo niño creo que le vendría bien tener como una guía, un respaldo, una explicación más amplia de situaciones que si bien para los propios adultos a veces es complicado, pues para un niño mucho más. Y bueno, de todo lo que he venido compartiendo en este episodio, en resumen podría decir que si bien ninguna persona está exenta de experimentar traumas, y en general los duelos por el fallecimiento de algún ser querido para todos puede ser algo difícil de transitar y de digerir. Para algunos el duelo puede ser más tardado que para otros. Me atrevo a decir, en base a mi propia experiencia de vida, que es muy probable que para algunas personas neurodivergentes, principalmente autistas, todo esto se experimente con mayor intensidad por la manera en que percibimos las cosas, tanto a nivel sensorial como a nivel emocional y a nivel cognitivo. Y debido a esto, con mucha facilidad vamos acumulando traumas, principalmente traumas de desarrollo, que son casi invisibles, pero que a la larga pueden provocar más afectaciones. Y todo ese cúmulo de traumas durante nuestra vida, en conjunto con la lexitimia, suelen ser la causa del estrés postraumático y el estrés crónico que nos mantiene gran parte del tiempo en un estado de hiperalerta y a la defensiva ante diversas situaciones que se nos presentan en el día a día. Y desafortunadamente todo esto nos trae consecuencias de salud en todos los niveles. Trauma no es igual a autismo y autismo no es igual a trauma, pero es una realidad que sí van muy de la mano uno con otro. Hasta ahora, dentro de mi radar, no sé de muchos autistas que no traigan su mochila llena de diferentes tipos de trauma, desafortunadamente. Ojalá que no todos los autistas tengan que llegar hasta la adultez con o sin diagnóstico a intentar sanar todo eso y verse forzados en entrar en procesos intensos y catárticos para ello. Ojalá que a través de la experiencia de muchos de nosotros se pueda apoyar más a las nuevas generaciones. Ojalá que cada vez haya más personas interesadas en conocer y aprender acerca de las neurodivergencias. Y ojalá que exista mayor disponibilidad para escuchar voces autistas en primera persona. Gracias nuevamente por escucharme. Soy Rubí Elena. Recuerda que puedes seguirme en mis distintas redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, como @podcastlibérate, y me escuchas en Spotify y YouTube principalmente, entre otras plataformas de audio.
Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.